Que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar aquí nuevamente. Amén. Le queremos dar la bienvenida a todos los que estamos aquí y también a los que nos ven a través de este medio. Estamos en el mejor lugar. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Romanos 8 y vamos a estar leyendo los versículos 14 al 18. Romanos 8, versículo 14 al 18. Dice así: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que de las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gracias te damos, oh Dios, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por cada hermano que se encuentra en este lugar. Gracias te damos, Señor, oh Dios, aleluya, por aquel amigo, por aquel hermano que nos ve a través de este medio, Señor. Yo te pido que tú los bendigas de una manera especial, oh Dios, aleluya, y que ellos puedan sentir tu presencia, oh Dios de la gloria, guiándolos, ayudándolos, guardándolos, Padre, de todo mal. Gracias te damos, Padre, oh Dios de la gloria, porque tú has sido bueno y misericordioso con nosotros. Gracias, Señor, oh Dios, aleluya, por tantas cosas maravillosas que día a día tú has hecho en nuestras vidas y sé que seguirás haciéndolas. Gracias porque vendrán días mejores, oh Dios, aunque las cosas estén difíciles. Para los hijos de Dios vendrán cosas mejores, porque nosotros sabemos en quién hemos creído, en el Dios que todo lo puede y que sabe y suple todas nuestras necesidades. Gracias te doy, oh Dios, aleluya, por lo maravilloso, Padre, porque tú nos has enseñado a través de la palabra, oh Dios de la gloria, porque tú nos has hecho andar por el mejor camino, oh Dios de la gloria. Te alabo, Dios. Te alabo, Señor, aleluya. Te pido, Dios, por todo lo que se va a hacer en estas horas, Padre. Te pido, Señor, oh Dios, aleluya, por cada maestro, por cada alumno que va a recibir tu palabra, oh Dios, aleluya. Te pido por los que van a traer las alabanzas, aleluya. Ayúdanos cada día a buscar de tu presencia, Señor, oh Dios. Gracias, Padre. Tú dices en tu palabra, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Nuestro Dios está aquí en esta hora. Nuestro Dios está atento a nuestra necesidad. Ayúdanos cada día, Padre, y perdónanos, limpia nuestras vidas. Todo lo que interfiere, oh Dios, aleluya, para nosotros poder acercarnos a ti, Padre. Quita el orgullo de nuestras vidas y ayúdanos, Padre, a buscar más de tu presencia y a depender más de ti. Gracias te doy, oh Dios, aleluya. Gracias, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a alabar a nuestro Dios con el coro Digno eres de gloria. La alabanza dice: no hay otro como tú, amén. Él es milagroso. Digno eres de gloria, de alabanzas. Levantemos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Digno
eres de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú. No eres de gloria, de alabanzas. Levantemos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Digno eres de gloria, de alabanzas. Levantemos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú. Tú eres de glorias, de alabanzas. Levantemos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Digno eres de gloria, de alabanzas. Levantemos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú. Digno eres de gloria. Alaben al Señor, oh Dios, aleluya. Dios se merece toda la alabanza. Levanten las manos delante de la presencia de Dios. Digno eres de gloria, de alabanza. Levantemos nuestras manos, te adoramos hoy, Señor. Grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú, Altísimo, milagroso Salvador, no hay otro como tú, no lo hay, no hay otro como tú. Gloria a Dios. No nos cansemos de alabar a Dios, amén. No hay otro como nuestro Dios. Nuestra hermana Arelis con los signos y nuestra hermana Marta con los coros. Que el Señor le bendiga. Vamos a alabar al Señor con el himno 123, La Fuente Eterna Allí. ¿Cuántos vinieron a alabar al Señor? Amén. Gloria a Dios.
seguir alabando al Señor con el himno 126, las promesas de Jesús. Gloria a Dios. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Gloria a Dios. En la última estrofa dice, todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrá y triunfar podremos sobre el mar. Esas son las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Como siguiente himno vamos a alabar al Señor con ese 152. Bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados son los de limpio corazón, que no aman el tesoro de aquí. De tranquilidad y paz gozan cada día más, y del cielo el gozo tienen ya en sí. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón. Por amor al Salvador, a su nombre dalo, y por siempre cantaremos de su amor. Grande dicha y favor
Dios bendiga, hermanos. No es casualidad que estemos aquí, es un propósito de Dios y por eso nos alegramos en Él, ¿verdad? Él quiso que nosotros estuviéramos en esta mañana aquí para adorar su nombre. Él es fiel a nosotros. Por esto vamos a alabarle en esta mañana con ese coro. Es su forma de mirar. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así me cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es su forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan en mi vida y caminar. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importa a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provee. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan en mi vida y caminar. Me basta su fidelidad. Vemos que el Salmo 39:7, el salmista David dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Él mismo se contesta, dice: mi esperanza está en ti. Por eso en esta mañana vamos a alabarle. Mi esperanza está en Dios. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede tener, el
qué lindo que cuando llegamos aquí a este lugar, alguien nos estaba esperando, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Él nos espera en cada momento que lleguemos a su casa. En esta mañana vamos a alabar con el último coro. Haz que tu agua viva se derrame sobre mi alma. Haz que tu agua viva se derrame sobre mi alma. Haz que tu Santo Espíritu venga, tome el control de toda situación que perturba mi mente, toda mi necesidad y carga te la entrego a ti. Toda mi necesidad y carga te la entrego a ti. Haz que tu agua viva se derrame sobre mi alma. Haz que tu Santo Espíritu venga y tome el control de toda situación que perturba toda mi necesidad y cárgate la entrego a ti. Bendiciendo. Gloria a Dios, aleluya. Qué hermosas alabanzas, amén, dirigida a nuestro Padre Celestial. Vamos a alabar a nuestro Dios con un coro más para pasar a las respectivas clases en esta mañana. Vamos a alabar a nuestro Dios con el coro. El Espíritu de Dios está aquí, amén. Pidámosles al Espíritu de Dios y dejémoslos que se mueva en nuestras vidas, que Él toque nuestras mentes y nuestros corazones, amén, en esta mañana. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar.
aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. La alabanza dice que el Espíritu de Dios está aquí para consolarnos, para liberarnos, para guiarnos. Amén. Nuestro hermano Carlos Villalaz con la enseñanza en esta mañana. Gloria a Dios. El Señor les bendiga a todos, hermanos. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies para estar orando y que el Señor a través del Espíritu Santo nos hable por medio de su palabra, a través de esta enseñanza. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias. Una vez más estamos aquí, Señor. Hemos llegado, Señor, oh Dios, aleluya, a tu presencia, Señor, adorándote, glorificándote, Señor, oh Dios, porque eres grande y maravilloso, Señor, por las maravillas, las obras, Señor, que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Por eso te hemos alabado y glorificado, Señor, agradeciéndote, Señor, oh Dios, aleluya, por todas las cosas que nosotros hemos recibido de parte suya, Señor, oh Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Santo Espíritu. Te alabamos y te glorificamos siempre, eternamente y para siempre, Señor, en nuestra alabanza hacia ti, Señor, oh Dios. Ahora te pido, Santo Espíritu,
que a través de tu palabra, Señor, oh Dios, tú inspires, Señor, en este instrumento, Señor, oh Dios, aleluya. Que tu palabra, Señor, Dios mío, Padre, pueda ser un bálsamo para nuestra vida, Señor, oh Dios, aleluya. Gracias te doy, Señor, oh Dios, aleluya. Háblanos a través de tu palabra en esta mañana, Señor. Da palabra, Señor, Dios mío, a nuestros corazones, Señor, Dios mío, a nuestra mente, Señor, oh Dios, aleluya. Te doy gracias, Señor, Dios mío, aleluya, por tu presencia en este lugar. Hay muchos, Señor, Dios mío, Padre, que han llegado aquí, Señor, con diversas dificultades, problemas, Señor, oh Dios, aleluya. Otros, Señor, Dios mío, Padre, con ansia de escuchar tu palabra, Señor, oh Dios. Cualquiera que sea el motivo, Señor, están aquí, Señor. Y por cualquier razón que se hayan conectado, Señor, es porque quieren oírte a ti, Señor, oh Dios, oh Santo Espíritu, aleluya. Gracias, gracias, Señor, porque tú eres el que da y ofrece, Señor, este pan de vida para nuestra alma, nuestros corazones, Señor, Dios mío, Padre. En el nombre de Cristo, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Si, estamos, hermanos, en la unidad número 3, que se titula Los Hechos de los Apóstoles. Amén. Esa es la unidad que nosotros hemos estado estudiando durante estos domingos. Amén. Los Hechos de los Apóstoles. Y hoy la lección es la número 20. Perdón, la número 19, que es la expansión de la iglesia. Amén. La expansión de la iglesia. Para esto vamos a darle lectura, amén, a Hechos capítulo 4, pero Hechos capítulo 8, disculpen, versículo 4 hasta el 13. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenía espíritu inmundo salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Muy bien. Como ya hemos dicho, la clase de hoy tiene que ver con la expansión de la iglesia, la expansión. Ahora, recordemos que todo lo que en ese momento se estaba logrando era porque el Espíritu Santo, hermanos, se estaba moviendo en personas que realmente creyeron al poder del Evangelio. Entre sus discípulos y todos aquellos que estaban en la Pascua y fueron ungidos con el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, estas personas fueron utilizadas por el Espíritu Santo para expandir, amén, este evangelio. Muy bien, el primer punto de la clase dice el ministerio de Felipe. Muy bien. Pregunto, ¿quién era este Felipe?
uno de los 7 diáconos, amén. Clase anterior, amén. No confundamos este Felipe con el Felipe de los discípulos, amén. Este Felipe fue escogido como uno de los diáconos para atender ¿qué cosa? ¿Para qué fue escogido? ¿Se acuerdan? Para atender las necesidades de las viudas y también para otros oficios. Pero más que eso, dice la palabra del Señor en la clase anterior, que cuando ellos empezaron a atender las necesidades de la iglesia, dice que el Señor empezó a también a administrar sus vidas y fueron también ministros del Evangelio, en la cual se destacó Esteban. Y ahora, Esteban muerto, ahora se levanta este hombre llamado Felipe. Amén. Uno de los 7 diáconos escogidos, amén, por Dios para un gran ministerio. Jesús le había dicho a sus discípulos en Hechos capítulo 1, versículo 8, que ellos recibirían poder de lo alto, amén, y serán llenos del Espíritu Santo para una misión, un propósito, para hacer ¿qué cosa? Testigos, amén, testigos de Él, testigos de su vida, amén, su ministerio, su muerte y su resurrección. Este era el testimonio de la cual los discípulos y todos aquellos que estaban ahí habían recibido de parte del Señor. Y el Señor le había dicho que iba a ser testigo primeramente, ¿a dónde? ¿A dónde iba a ser primeramente testigo? En Jerusalén. ¿Y se cumplió o no se cumplió esta promesa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, analiza el capítulo 2, leemos cuando el Espíritu Santo llega, amén, el primero que se levanta para testificar sin miedo, sin temor, es Pedro. Amén. Y empieza a exponer el Evangelio en todo lugar, en el templo, en el concilio, donde se movía, él estaba exponiendo la verdad del Evangelio. Vemos a un Pedro, amén, lleno del Espíritu Santo, sin duda, sin temor, sin miedo, para llevar el Evangelio de la palabra del Señor. Y también vemos, hermanos, que cuando Dios utiliza y le dice, cuando Dios le dice a ellos, me seréis testigo en Jerusalén, también le dijo, me serían testigos ¿a dónde más? En Judea y Samaria. Interesante. Ellos ya eran testigos en Jerusalén y en Judea. Y la multitud fue creciendo. Si ustedes ven el Hechos capítulo 2, 3, 4, capítulo 5, cada día se añadía más. Amén. Y más personas al Evangelio. Pero así como se añadían las bendiciones, también, hermanos, crecían los problemas. Y las dificultades también. Pero el punto está, hermanos, aquí es que prácticamente ellos no querían salir ni de Jerusalén, ni de Judea. Y si no salían, hermano, entonces la palabra de Dios no se iba a cumplir. Aunque ellos ahí estaban reunidos sin temor, sin miedo, siendo acusados falsamente también, Dios tuvo que permitir la persecución. Dios no persigue a nadie. No, para destruir no. Pero Dios permitió que el enemigo, amén, o sea, el diablo, tomara posesión de corazones en ese momento para que ocurriera esta persecución. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que el evangelio se extendiera y ellos se habían quedado estancados en un solo lugar. Y analicemos en esta mañana, hermanos, nosotros como iglesia que somos llamados para un propósito,
para ser testigo del Señor, hermanos, muchas veces podemos estancarnos dentro de 4 paredes, recibiendo las bendiciones de Dios, alabando, glorificando a Dios. Pero más que eso, hermanos, Dios quiere que nosotros salgamos y seamos testigos de Él. Y en muchas ocasiones Dios va a permitir, amén, algunas cosas que suceden en nuestras vidas para que salgamos y seamos testigos de Él. Y aquí, hermanos, vemos aquí que a través o por medio de la muerte de Esteban, se levanta un hombre llamado Saulo, un jovencito en ese momento. Si usted lee el capítulo 8, hermanos, cuando Saulo estaba ahí presente en la muerte de Esteban, dice que su corazón estaba, amén, perseguir a estos del camino, a estos que anunciaban el evangelio de Dios, porque según él estaban prácticamente poniendo el nombre de Dios por el suelo prácticamente. Entonces Saulo se levanta en contra de la iglesia de Dios y empieza a perseguir. Es donde aquí aparece Saulo prácticamente por primera vez en la palabra, en la Biblia o en el Evangelio. Aparece la figura de Saulo, que en clases siguientes vamos a hablar sobre él. Ahora, es interesante que Dios elige a Saulo para una misión, para perseguir en la iglesia. Interesante, porque Dios permitió que Saulo persiguiera a la iglesia. Claro, engañado por el diablo, por Satanás, pero Dios lo permite, porque el evangelio tenía que salir de las 4 paredes de Jerusalén. Y vemos aquí, como dice la palabra del Señor, la lectura en Hechos capítulo 8 dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea que a pesar del problema, de las dificultades, de la persecución, ellos no callaron, sino que con más ahínco, con más fortaleza, empezaron a expandir el evangelio de Dios a otras ciudades. El evangelio tiene poder para cambiar vida. Amén. El evangelio cambia, el evangelio transforma vida. En el momento en que la persona oye y abre su corazón al evangelio, esa persona va a obtener un cambio. Va a obtener cosas mejores. Porque es Dios quien va ahora a tomar posesión de su vida a través del Espíritu Santo de Dios. Dice que, y la vida de todas las personas a quienes le testifique. Felipe experimentó este poder en Samaria al compartir a Cristo y recibir una bendición sobrenatural. Dios y el evangelio sigue siendo el mismo. Mira, hermano, cuando usted y yo estamos aquí, por una sencilla razón, alguien nos llevó el evangelio. Por alguien. Dios utilizó a alguien para que el evangelio llegara a nuestra vida. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Quién fue? Amén. ¿Y saben por qué? Porque Dios nos ama tanto. ¿Usted cree que esa persona que le llevó el evangelio, quizás nunca supimos de su vida, de sus problemas, de sus necesidades, de sus angustias, pero a pesar de todo eso, esa persona llevó el evangelio en nuestras vidas, costara lo que costara, y por eso nosotros hoy estamos aquí. Ahora,
somos nosotros que tenemos esa labor, cueste lo que nos cueste, para también expandir este evangelio. Dice aquí, quienes apedrearon a Esteban y persiguieron la iglesia, no anticiparon que los creyentes dispersos llevarían el mensaje de Jesucristo donde quiera que fuese. Y es lo que el texto nos está explicando, que cuando ellos fueron esparcidos, amén, ¿por qué? Porque lo primero que empieza a hacer Saulo de Tarso es ir casa por casa, amén. Imagínense usted, casa por casa, no tocando puertas, derribando puertas, amén, porque ya tenía la autoridad, amén, la autoridad del sacerdote y de todas las autoridades que estaban en contra del evangelio para hacer esta misión que él pensaba que estaba sirviendo a Dios. Y irrumpía en las casas. No iba solo, claro, iba acompañado con alguaciles. Y cuando llegaba a cada casa, sacaba a los hombres, a las mujeres, y aún más dice que los arrastraban para ser encarcelado. Al oír esto, dice que muchos tuvieron que esparcirse. Y entre esto está Felipe. Amén. Como ya hemos dicho en Hechos 1:8, Jesús específicamente dijo a sus seguidores que testificarían de él en Samaria, entre la gente que por los siglos habían sido rechazados por la corriente principal de los judíos debido a su raza mixta. Cuando Felipe les habló a los samaritanos sobre el reino verdadero de Dios y cómo ellos podían tener una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, él bendijo la predicación, amén, de Felipe con señales, amén, y milagros. Felipe utilizaba el mismo método de Cristo. Interesante. Cuando Cristo empezó el evangelio, fue ¿qué? A enseñar y a predicar. Y después de cada enseñanza y de cada mensaje, dice que venían las señales, los prodigios y los milagros. ¿Y saben por qué? Porque la gente abrieron su corazón y su mente para aceptar el evangelio. Y dice que muchos eran sanados. Jesús en su ministerio sanó muchos. Primero porque oyeron y después creyeron a lo que él podía hacer. Bueno, ese mismo Cristo estaba predicando Felipe. Porque él creía en el poder del evangelio. El evangelio en nuestra vida tiene un poder extraordinario, hermanos. Usted no se imagina ese poder. Pablo dice, es una dinamita. Amén. Un poder, con ese poder de romper toda ligadura, toda atadura, toda enfermedad, todo engaño. Entonces, ese poder estaba en la vida de los discípulos. Y hermanos, ¿y quién dijo que Jesucristo no es el mismo de ayer y no es el mismo de hoy? Entonces, ese poder, hermano, también fue dado a la iglesia. Muy pocos lo creen. Ese poder está aquí, hermanos. Y está aquí para que ser señales, milagros y prodigios. Pero el punto está, hermano, que usted y yo tenemos que testificar. Tenemos que salir. Dejar el miedo. Dejar la duda a un lado. Porque cuando usted ama al Señor, hermanos, usted lo va a hacer por amor a Cristo. No como una obligación, sino porque amamos a Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque sabemos, somos testigos nosotros personalmente a dónde estábamos
cuando no teníamos a Cristo y de dónde nos sacó y a dónde nos ha puesto Dios. Estamos en una posición, hermanos, excelente ante los ojos de Dios. Dice la lectura esta mañana que somos llamados hijos de Dios. Y como hijos, hermanos, como hijos es porque amamos a nuestro Padre. Y si el Padre ama al mundo, nuestro deber también es amar al mundo. Cuando digo al mundo, es a los seres humanos que se encuentran perdidos. Y tú y yo tenemos la verdad del Evangelio, dándoles esperanza para llevar ese Evangelio. Y esa es una bendición que cada uno de nosotros poseemos, que podamos dar y que las personas puedan recibir este Evangelio. La palabra dice, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba ¿de quién? A Cristo. Ese debe ser nuestro mensaje, hermanos, sencillo. Un mensaje tan sencillo de Cristo. Hablar de Jesucristo es lo que nosotros hoy tenemos que esparcir, hermanos. De lo que Dios viene. ¿Cuál fue el propósito por la cual Cristo vino? Su objetivo, su propósito, ¿por qué entregó su vida? Y eso es lo que nosotros hoy, hermanos, hemos experimentado, hemos guardado, pero también, hermanos, tenemos que compartir. Es labor, claro, de cada predicador, de cada evangelista, de cada maestro, pero también es labor de cada diácono, de cada mujer, de cada miembro de la iglesia. Es nuestra labor hacer esto. Pero hay una gran realidad, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Todo ministerio que se va a cumplir tiene que necesitar la ayuda del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, Jesús le dijo a ellos, no se vayan hasta que sean, ¿qué cosa? Ungidos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Los primeros 30 años de la vida de Jesús, prácticamente uno no sabe nada. Pero cuando Jesús fue bautizado en las aguas, dice que el Espíritu Santo vino sobre él en forma de paloma, y en ese momento Cristo empezó a ministrar a los demás, prácticamente por 3 años. Igual sucedió en el día de Pentecostés. Igual debe suceder en nuestra iglesia hoy. La unción, la llenura del Espíritu Santo tiene que estar en cada creyente, porque es Él el que nos va a mover, el que nos va a impulsar a llevar este evangelio sin temor y sin miedo. Es Él. Mira, hermano, nosotros somos solamente simples vasijas, pero utilizadas por el Señor. Tú eres una vasija preciosa del Señor. Dios te quiere usar. Y quiere usar a cada uno de ustedes específicamente para misión. Aunque este Felipe era escogido para cumplir las necesidades, pero también vemos que tenía otros dones que el Espíritu Santo le había dado. Y una de ellas era predicar el Evangelio de Dios, exhortar la palabra de Dios. Pero vemos también que no estaba solo, la presencia del Espíritu Santo ya estaba en él, porque dice que cuando él llegaba había milagros y señales y prodigios. Sé que los cojos saltaban, los ciegos veían. Y esto llamó grandemente
la atención, hermanos, a la gente de Samaria. Y vemos a Felipe ahí. Y hermanos, cuando el evangelio llega a un lugar, hay gozo. Y cuando nosotros llegamos en este lugar, debe haber gozo, hermanos. Debe haber gozo. Porque el Espíritu Santo de Dios está aquí. Él es el que nos da el gozo a nosotros. Amén. Y dice que cuando llegó el evangelio ahí, hubo gozo en la ciudad. Gran gozo, gran regocijo. Porque veían, no solamente estaban oyendo acerca del Mesías, sino lo que Jesucristo podía hacer a favor de la ciudad. Y hermanos, nosotros tenemos una comunidad hermosa aquí llamada Los Atillos. Una comunidad con grandes necesidades también. Entonces tú y yo estamos llamados, hermanos, para ir partiendo, ir llevando la palabra de Dios, para que la gente sienta el gozo y el poder de Dios en su vida, para que sienta las transformaciones que las personas necesitan hoy en día. ¿Usted cree que los de afuera no necesitan tener gozo y paz en su corazón? Claro que sí. Ya el Señor nos lo ha dado a nosotros. Tenemos que compartir esta gran bendición a los demás. Y dice la palabra que la gente unánime escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Hermanos, nosotros hoy somos una iglesia en la cual, si usted lee lo que Pablo dice en Efesios, él dice que esta iglesia, hermanos, la iglesia es la que iba a continuar con la obra de Cristo. Nosotros somos la iglesia del Señor. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Cada uno miembro del cuerpo de Cristo. Cada uno muy importante en la obra del Señor. Cada uno muy útil. Siéntase útil en la mano del Señor. Siéntase útil en el cuerpo de Cristo. Porque si estamos aquí es porque Dios te necesita y me necesita. No por mis capacidades, no por mi intelecto, no porque yo sea más fuerte, no. Sino, ¿saben por qué? Porque nos hemos humillado, nos hemos entregado a Él. Y Él nos llama a sus vasijas. Cuando nosotros empezamos a llevar el evangelio, hermano, el evangelio nos ayuda también a nosotros. Nos llena del amor y el gozo que realmente necesitamos diariamente en el diario vivir. Y sigue diciendo aquí, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Imagínense, esto era grande. En la ciudad de Samaria. Y yo pregunto, ¿y estas señales están para hoy también? ¿Están para hoy? ¿Lo creen? Miren lo que el Señor dijo. Veamos lo que dice el Evangelio según San Marcos capítulo 16. Versículo 16. Pero 17. Y estas señales seguirán a los que creen.
¿Cuántos creen aquí en el poder de Dios? Miren, hermanos, yo sí creo en el poder de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si yo no hubiera creído, yo no estuviera aquí. Porque una de las primeras cosas que hizo el Señor fue transformar nuestras vidas. Es un milagro. Que usted y yo estamos aquí y hemos aceptado a Cristo es un milagro. Es un poder transformador en nuestras vidas. Pero más que eso, hermano, Dios quiere manifestarse aún más. Porque dice que a los que creen en Él, en mi nombre, ¿qué van a hacer? ¿Van a echar qué cosa? Fuera demonios, hablarán nuevas lenguas y tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esta señal es para los que creen, hermanos. Para los que creen. Y hermano, creer en Dios es tan sencillo y tan simple. Es que confiar en que Él va a hacer. Es todo. Que nosotros no tenemos la capacidad de hacer, que es Él el que va a hacer la obra. Que solamente somos instrumentos utilizados por Dios, como Felipe, que se dejó utilizar por el Señor. Primeramente llevando el evangelio, hablando. Y el Señor lo respaldaba, mi hermano. Cuando usted y yo llevamos el evangelio, el Señor está a nuestro lado para respaldarnos. Para respaldarnos. Pero hermano, yo sé que muchas veces el enemigo es tan astuto. Muy astuto. Si Felipe hubiera sido otra clase de persona, si no hubiera tenido el Espíritu Santo, Felipe hubiera hecho como hicieron los discípulos antes de ser bautizados. Se hubieran escondido en medio de la persecución, en medio del problema. Se hubieran quedado callados, se esconden. Aquí hay una tremenda enseñanza, hermanos. ¿Y saben cuál es? Que es en medio de las persecuciones que Dios se va a hacer manifestar. Es a través de los problemas es que Dios se va a manifestar. Y hermano, yo no sé en qué situación estén ustedes ahora mismo, y yo sé que cada uno de nosotros tenemos problemas, tenemos dificultades, pero esto, hermano, no debe opacar el propósito por el cual usted y yo fuimos llamados. Porque una cosa que quiere hacer el enemigo en nuestra vida y en la iglesia, hermano, es opacarnos, tenernos ahí pegados al suelo, derrotados, sintiéndonos lástimas por nosotros mismos. Porque ahí es donde el diablo quiere vernos. Pero es ahí donde el Señor también, hermano, va a hacer una obra maravillosa. Si tú y yo nos ponemos en sus manos, Él nos va a levantar, hermanos, y vamos, a pesar del problema, a pesar de la dificultad, tú y yo vamos a llevar el evangelio de Cristo. Yo lo creo así, hermanos. Y yo no digo que los problemas son cosas fáciles, son difíciles de afrontar, pero hay que afrontarlos. Pero no con nuestras capacidades y esfuerzos, sino dejando que el Señor se haga cargo de estas cosas. Porque tu propósito y mi propósito es otro, es expandir el evangelio. Y a Dios le dejamos aquellas cargas pesadas. Amén. Es esa hora, hermanos, de decirle al diablo: hasta aquí ya. Tanto tiempo me tenías aquí, ya no. En este momento y ahora yo voy a ser un testigo de Cristo. Porque es ahí donde el Señor nos quiere llevar, hermanos, a ser sus testigos. Y miren, hermanos, en medio de la persecución, Felipe va, anuncia el evangelio, lleva la palabra y dice que esta ciudad estaba lleno de gozo, de alegría, por los milagros y señales que el Señor estaba
estaba manifestándose a través de la vida de este diácono. Y mire, si Felipe fue a Samaria, no es porque quiso ir, porque yo sé que fue el Espíritu Santo que le indicó a dónde ir. El Espíritu Santo nos va a indicar a dónde ir, hermanos. A ver las necesidades de otros. Él lo va a hacer en nuestras vidas. Solamente tenemos que abrirnos a Él. Cuando Felipe habló en Samaria sobre el reino de Dios y cómo ellos podían tener una relación, cómo Dios podía tener una relación con ellos a través de su Hijo Jesucristo, él bendijo la predicación de Felipe con señales y milagros. La experiencia de muchos al ser sanado de la cojera, parálisis o posesiones demoníacas trajo gran gozo a la ciudad. Además, los milagros reforzaron la palabra de Felipe y la multitud fijaba su atención en él. Ahora es interesante, más adelante dice que había un personaje llamado Simón el mago, que engañaba, supuestamente haciendo prodigios, supuestos prodigios, y tenía a la ciudad engañada. Cobraba, vivía de eso, engañando a las demás personas, y muchos le creían a ese engaño. Pero ahora aparece el verdadero poder de Dios y opaca lo que el enemigo estaba haciendo. Y eso es lo que Dios va a hacer a través del evangelio, a opacar la obra del enemigo. Pero para eso, hermanos, necesita de unas vasijas que estén dispuestas a hacer la voluntad del Señor. Ya no perdamos más el tiempo, hermanos. Tenemos que empezar, hermanos, a hacer vasijas útiles en la mano de Dios. Porque Dios no necesita a nosotros. ¿Y sabe por qué no necesita? Aunque Él pudo haber mandado ángeles, lo necesita porque también nosotros necesitamos del evangelio. Cada vez que usted lee, escudriña la palabra, usted es fortalecido, es rejuvenecido. Usted se llena de gozo, de la paz de Dios. Mientras usted se prepara para enseñar, para predicar, usted mismo es lleno primeramente y después te va a compartir, hermano, ese gozo y esa paz para aquellos que están afuera, para aquellos que están con grandes dificultades, con grandes problemas. Usted le va a dar ánimo, esperanza, porque hay un Dios de esperanza. Hay un Dios que da solución a las cosas. El mensaje de Felipe y los milagros que lo acompañaban desviaron la atención de la gente de un hechicero llamado Simón, que con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Si analizamos los versículos 9 en adelante, dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Ya oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande. O sea, cuando hablamos del más pequeño, del más humilde, hasta los gobernantes y la autoridad en ese momento en Samaria, le ponía mucha atención a este hombre. Pero cuando llega el evangelio, hermano, las cosas cambiaron. Aún más, mire que el evangelio es tan poderoso que aquel que practicaba la magia fue tocado por el evangelio. Y Dios hizo una transformación, había este hombre más adelante. Entonces vemos aquí cómo el ministerio de Felipe, hermanos, esta vasija es llevada allá y el evangelio es esparcido en Samaria a toda la gente, a los que estaban presentes, con grandes señales y milagros.
Veamos lo que dice ahora Hechos capítulo 8, versículo 26. Surge una pregunta aquí. ¿De qué manera puede llegar con el evangelio a aquellos que se sienten rechazados? ¿De qué manera puede llegar con el evangelio a aquellos que se sienten rechazados? ¿De qué manera? Hermano Rubén, ¿qué me dice usted? Dice, ¿de qué manera puede llegar con el evangelio a aquellos que se sienten rechazados? No sé si me entiende la pregunta. Ajá. Amén. Es con Él. Amén. Muy bien. Pasamos al punto 2 de la primera parte. Dice, gozo en el desierto. Veamos lo que dice Hechos capítulo 8, 26 al 40. ¿Alguien tiene un comentario? ¿Alguna pregunta? Dígame, hermano Rubén. Ajá. Estaba engañando al pueblo, sí. Simón, ajá. Así, hermanos. Hoy ni se diga. Hoy en día, hermanos, esto sigue. Amén. Y hoy se ve más que antes. Amén. Se van a levantar muchos engañadores. Amén. Pero para eso está usted y estamos nosotros, hermanos. Amén. Para presentar el verdadero evangelio de Cristo. Ajá. Ajá. Curanderos, sí. Ajá. Sí. Así es. Amén. Ujú. Ujú. Amén. Así es. Ujú. Así es. Ujú. Ujú.
Amén. Amén. Así es. Ahora, interesante, hermanas. Gracias por la participación, hermana, colaborando a la clase. Y hay algo que tenemos que notar. ¿Los samaritanos creían en Dios? Sí. Amén. Amén. ¿Oraban a Dios? Sí. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Amén. ¿Y quién dijo que usted puede conocer la Biblia, orarle a Dios y no ser engañado? Claro que sí. Si usted no tiene, como decía la hermana, la unción del Espíritu Santo para discernir, puede ser engañado. Por eso es necesario la llenura del Espíritu Santo en la vida personal. Miren, en la vida personal de cada cristiano, o sea, en la iglesia totalmente. Porque mire, a pesar de todo, aunque ellos oraban, el samaritano oraba, era bondadoso. ¿Se acuerdan la historia del buen samaritano? O sea, cumplía. Aunque era rechazado por los judíos, ellos también creían en Dios. Lo interesante es que cuando realmente se presenta el Evangelio a través de Jesucristo, Dios transformó todo. Pues, Dios transforma las cosas cuando el Evangelio llega, hermanos. Nos hace ver la realidad de las cosas. Cuando el Evangelio, nadie va a ser engañado cuando realmente el Evangelio llega al corazón de la persona. Entonces el diablo tiene que huir. Y aquellos que eran utilizados por el diablo van a creer entonces. El problema que aquí es que estos no conocían a Cristo, le creían al mago, pero ahora cuando el evangelio con poder llega, ahora este era convertido también como un cristiano. Todavía con sus imperfecciones. Y llega Pedro, hermanos, y le dice que lo que estaba haciendo era un gran pecado. Y él pidió, amén, para que eso no sucediera. O sea que se arrepintió de lo que estaba haciendo. Si vemos aquí el poder transformador del evangelio en la vida de las personas. Muchas gracias, hermana, por la participación. Ahora vemos cómo este gozo pasa llega a la ciudad y ahora pasa de la ciudad al desierto. Dice aquí en Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Vemos aquí que ahora Felipe es sacado de la ciudad, amén, donde había predicado, y es ahora trasladado a un lugar desértico. Dice, Dios obró un poderoso despertar en la ciudad de Samaria cuando Felipe predicó a Cristo a muchos. Sin embargo, Dios estaba igualmente interesado en la salvación de un individuo solitario en un lugar remoto. Llamando a Felipe a dejar su ministerio en Samaria, Dios lo reunió con un hombre que estaba listo para escuchar y responder a la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 26 dice, y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado a su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y cuando Felipe, y acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende los que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó Felipe que subiese y se sentare con él. Ahora vemos aquí, interesante, hermanos, vemos cómo Dios se preocupa por una ciudad, pero también cómo Dios se preocupa por una persona también personalmente. Amén. Personal, individualmente. Si usted analiza, si nosotros analizamos los evangelios, hermanos, las grandes enseñanzas de Dios
que tenían grandes propósitos o grandes enseñanzas cuando Jesús estuvo aquí ministrando, se dieron más cuando Jesús ministraba personalmente a las personas. Jesús ministraba hasta miles, sanaba miles, cuando estaba la multitud, pero cuando sanaba a una persona, eran registrados en la palabra de Dios como algo muy personal. Amén. ¿Recuerdan el caso de la mujer samaritana? Era una. Jesús iba para Samaria. Amén. Iba para Galilea. Pero él dice, pero me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque él vio la necesidad de una mujer ahí. Y hermanos, y Cristo llega para atender la necesidad de esa mujer. Miren, esto aquí no es casualidad. Dios ya estaba preparando el corazón de una mujer para que el evangelio más adelante a través de Felipe fuera aceptado. Pero el que abrió el camino hacia Samaria fue Jesús, a través de una mujer. Ahora llega Felipe, es llevado por el Espíritu Santo a Samaria. Disculpen, a un lugar desértico. Lo saca de la ciudad a un lugar desértico para atender la necesidad de un solo hombre, un hombre judío que servía, era un hombre importante. Él servía, dice aquí, era de un funcionario, amén, un etíope funcionario que servía dice que era funcionario de Candace, reina de los etíopes. Ahora, ¿qué hacía este hombre en Jerusalén? Era un judío que realmente, hermanos, estaba celebrando una de las fiestas, amén, de los judíos ahí. Y dice la palabra del Señor que cuando este hombre regresaba para seguir sirviendo a su reina, él leía, dice que salía de Jerusalén, él leía la palabra de Dios, pero no entendía lo que el profeta Isaías estaba diciendo. Mire cuánto valor le da Dios al alma. No solamente a las multitudes, sino también a una sola alma. Porque para Dios una alma no tiene precio. Tiene un valor infinito. Pero me llama mucho más la atención de la actitud de Felipe. Fue obediente. Aún más, fue él que abrió la obra en Samaria. Se pudo haber quedado en Samaria, atendiendo a la multitud, si fue él que abrió la obra. Tenía una gran multitud. Lo acompañaba señales, prodigios, milagros. Pero ahora es sacado, interesante, ahora es sacado él y se deja a Juan y a Pedro ahí para que sigan ministrando con la llenura del Espíritu Santo a esa ciudad. Ahora Felipe es sacado de ahí y llevado a una sola persona. Entonces vemos ahí la humildad de un hombre. No solamente la obediencia, sí, muy importante, pero la humildad de este hombre de Dios al obedecer a Dios por la necesidad de un hombre. Porque este hombre, hermanos, este eunuco que estaba ahí, no estaba ahí por casualidad. Dios quería preparar a este hombre para que este hombre llevara y esparciera el evangelio a aquella región en la cual él habitaba. Dios obró poderosamente un despertar en la ciudad de Samaria
cuando Felipe predicó a Cristo a muchos. Sin embargo, Dios estaba igualmente interesado en la salvación de un individuo solitario en un lugar remoto. Llamando a Felipe a dejar su ministerio en Samaria, Dios lo reunió con un hombre que estaba listo para escuchar y responder a la palabra de Dios. En medio de un poderoso despertar espiritual en Samaria, Dios tenía otra tarea para Felipe. Envió un ángel para que lo guiara a un camino desértico, ahora entre Jerusalén y Gaza. Recordemos, judíos y samaritanos no se llevaban. Entonces los judíos, para regresar a sus lugares, ellos evitaban Samaria y preferían a veces caminar kilómetros más lejos para evitar la ciudad de Samaria. Y este que estaba ahí era uno de estos, porque pensaba que si se llegaba a Samaria podía contaminarse. Y cuando iba ya de regreso, dice la palabra del Señor que Dios llama a Felipe para que tuviera un encuentro con él. En Hechos capítulo 26 y 27 dice que allí a un funcionario de la corte, el tesoro de la reina de Etiopía, este gentil de lo que hoy llamamos Sudán, este gentil de lo cual hoy llamamos Sudán, adoraba al Dios de Israel. Ahora volvía a casa desde Jerusalén leyendo en voz alta los escritos de Isaías y un costoso rollo copiado a mano. Por insinuación del Espíritu Santo, Felipe se acercó al carro y el hombre lo invitó a viajar con él. Dios había preparado al etíope para que el testimonio de Felipe, después de leer la profecía de Isaías sobre el sacrificio voluntario y humilde de Jesús, el eunuco no estaba seguro de quién se refería este pasaje. Esto lo encontramos en los versículos 32 en adelante. El pasaje de la Escritura que él leía decía: como oveja a la muerte fue llevado, versículo 32, capítulo 8 de Hechos, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaban, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Entonces vemos aquí, hermanos, respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, si de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la Escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Tan simple, hermanos, sencillo y simple. Mire, hermano, no necesitamos ningún poder adicional para llevar la Escritura, el poder del evangelio. Solamente leyendo la palabra a otras personas, la persona que quiere escuchar va a poner atención. Este hombre tenía una gran necesidad, porque si no, no hubiera estado ahí. Dice: Felipe gustosamente le anunció el evangelio de Jesús y cómo convertirse en un seguidor de Cristo. No solamente le habló acerca del Señor Jesús, sino también que cómo podía él convertirse en un seguidor de Cristo. Entonces Felipe, abriendo su boca, versículo 35, y comenzando desde esta escritura, le anunciaba el evangelio. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Dice Felipe, obviamente había incluido el mandato de ser bautizado en su testimonio, como lo había hecho en Samaria. Tras la confesión de fe del eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto fue lo que el eunuco dijo. Felipe le preguntó: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando él dijo estas palabras, fue inmediatamente
bautizado. Amén. Bautizado. Inmediatamente. Ni 3 ni 4, hermanos. Amén, hermanos. El bautismo en agua es muy importante, hermanos. Dígame, hermana. Sí, rico. Ujú, ujú. Ajá. Sí. Una sola persona. A una sola persona. O rechazo. Ujú. Amén. Amén. Sí. Ajá. Las historias. Es que, claro, es que, sí, es que muchas veces o sea, le damos más, ¿cómo le digo? Nos atenemos más a lo que el predicador o el maestro enseña de lo que realmente yo tengo que aprender en mi casa diariamente. Pero tocando el otro punto también, hermana, es que vemos que, mire, los samaritanos eran personas rechazadas y mire, Felipe, no, pues Señor, él puede decir Señor, pero no, pues son samaritanos. No, él fue. Aún más, este eunuco era un prosélito. Un prosélito era un gentil, pero que creía, amén, o fue enseñado en la religión judía. Por eso prácticamente yo le decía que era un judío, pero realmente era un prosélito. Uno que, por eso estaba allá, pero era un gentil. Felipe puede decir, porque es un gentil, ¿qué voy a yo a conversar con él? Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de hablar a las personas, a drogadictos, a prostitutas, disculpe la palabra, pero hermano, pero son personas que tienen necesidad y cuántas veces, no, pero este no, los rechazamos, los llevamos, los arrinconamos, cuando esa persona también tiene necesidades también, los juzgamos, los señalamos. Pero cuántas veces nos hemos acercado sabiendo que esa persona tiene una gran necesidad. Una persona que está fuera de los caminos tiene necesidades. Igual que la tenemos nosotros, pero ellos aún mayor. Por eso el problema está que nosotros ponemos etiquetas a las personas, a quién le llevamos y a quién no le llevamos. Este sí y este no. Pero hermano, es que todos necesitan. Pero es importante, hermanos, gracias hermano Manolín, es importante que nosotros estemos preparados para llevar el evangelio y dejar a un lado estas cosas, estos prejuicios. Dígame, hermano Manolín. Ajá. También, sí.
O sea que el evangelio tenía que ser esparcido. ¿Y qué usó Dios? La persecución. Lo que el enemigo quería hacer destruir, Dios lo usa como una oportunidad para que la obra de Dios se fuera expandiendo. Cuando el diablo quiere apacar algo, el Señor va a utilizar esas cosas para favor del evangelio. Y yo no sé, hermano, qué cosas está en tu contra hoy, pero pues tómalo como una bendición de Dios para esparcir lo que Dios tiene para ti y para los demás también. Pero tenemos que ponerlo en la mano de Dios. Yo no sé, pero le dije, al comienzo le dije de la clase, hermanos, todos aquí tenemos problemas, necesidades, algunos hasta enfermedades. ¿Por qué? Esto puede impedir, porque ¿debería impedir esto la obra del Señor? No, porque desde ahí en tu cama tú puedes anunciar el evangelio de Dios. Donde quiera que esté, en el hospital, con gozo, con alegría, puedes llevar la palabra del Señor, donde quiera que nos movamos. Si vemos aquí, vemos cómo Dios fue utilizando a Felipe. Lo llevó a un lugar, lo sacó de ahí, ahora lo lleva a otro lugar para ministrar solamente un alma. Porque Dios tenía un propósito para este eunuco. Dígame. ¿Qué me impide? Nada. Él para recibir la salvación. ¿Qué me impide ser yo, recibir a Cristo en mi corazón? Nada. ¿O no? ¿O qué me impide ser parte de la iglesia de Cristo? Nada. Solamente ve y bautízate. Y inmediatamente, en este caso especial, fue bautizado. Él tenía que irse. Tenía un llamado. Es porque, hermanos, somos nosotros los que realmente, miren, hermanos, somos nosotros los que somos llamados para llevar el evangelio. Y somos nosotros los que muchas veces estancamos la obra del Señor. Los que nos paramos. Nos paramos. Y a veces no sabemos por qué me vino esto, por qué estoy así, por qué aquello, por qué. Pero no sabemos que Dios quiere usarnos. Amén. Miren, el Señor nos habla de muchas formas y de muchas maneras, hermanos. Pero nosotros no podemos estancarnos. Aún más, si Felipe fue sacado del servicio, fue llevado a otro servicio. Amén. O sea, eso es el propósito de la clase, nos quiere enseñar. Fue sacado un servicio, pero tú puedes hacer otro servicio en otro lugar y de otra manera o de otra forma. Pero ya sigue haciendo el servicio por la cual fuiste llamado. Hermano Rubén. Amén. Sigue diciendo la clase. Pasamos ahora al ministerio del apóstol Pedro. Sanado para ser testigo. Hechos capítulo 9. Versículos 32 y 35 dice: envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El mismo Jesús que realizó sanidades durante su ministerio terrenal continúa haciendo después de su resurrección y regreso al cielo. Su relación continua con aquellos que lo conocen, incluyendo a Pedro,
fue una clave poderosa para la misión de la iglesia en el libro de los Hechos. El ministerio itinerante de Pedro lo llevó a una misión a visitar los discípulos en Lida, Hechos 9:32, cerca de la costa, a unos 19 kilómetros de Jope. La única mención de Lida en el Nuevo Testamento se encuentra en este pasaje. En Lida, Pedro encontró a Eneas, que padecía de una parálisis prolongada que lo había confinado a la cama durante 8 años. Lucas no registra Lucas no registró si había sido una enfermedad o una lesión a causa de esa parálisis. Sin embargo, después de ese tiempo de inactividad, habría estado bastante débil y sus músculos probablemente atrofiados. Vemos aquí ahora cómo Dios utiliza ahora a Pedro para llevar el evangelio a los gentiles. Y aquí empieza entonces a expandirse el evangelio no solamente a Jerusalén, Judea y Samaria, sino hasta lo último de la tierra. Entonces vemos aquí cómo Dios empieza a utilizar a Pedro, a Felipe y a otros hombres de Dios para que fueran esparciendo el evangelio. Pero vemos aquí, hermanos, cómo también Dios se manifestaba en la vida de gentiles, amén, haciendo sanidades. Dice que este hombre estaba, ¿qué? Paralítico por 8 años. Y Dios lo envía allá. ¿Envía a quién? A Pedro para una misión, amén. Y lo envió para sanar a este hombre, y este hombre fuera testigo también de Dios. El libro de los Hechos registra la salvación de personas, familias y grupos de personas. Dios utiliza la sanidad de Eneas para atraer a toda la población de la ciudad de Lida, así como de Sarón, una llanura cercana. Entonces vemos aquí cómo Dios empieza a obrar en la vida de los discípulos, pero también a manifestar y a expandir el evangelio, no solamente la predicación y la enseñanza, sino los milagros que hacía Dios en los gentiles también. Y poco a poco, hermanos, esto se fue divulgando. Más adelante vemos cómo Dios resucita también a otra persona a través del servicio de Pedro. En los versículos 36 al 43, en capítulo 9, aquí mismo, dice que Dios envió entonces mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo y anduvo haciendo bienestar y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén. Entonces ellos daban testimonio de lo que el Señor estaba haciendo. La noticia del ministerio de Pedro en Lida había llegado a los creyentes de Jope ante una gran necesidad. Ellos le rogaron que viniera pronto, porque en Jope, o sea, vivía Tabita, o sea, una mujer que se llamaba Dorcas, una creyente que hacía buenas obras y ayudaba a los pobres. Cuando una enfermedad le quitó la vida, los creyentes prepararon su cuerpo para sepultarla, pero también creyeron que Dios podía hacer lo imposible. ¿Y cuántos creen que Dios puede hacer lo imposible hoy? Sí, hermanos. ¿Cuántos creen? Entonces levantémonos, hermanos. Amén. Eneas, para poder caminar, ¿qué tuvo que hacer? 2 cosas: creer y actuar. Porque a veces creemos, pero no actuamos, hermanos. Y ahí es donde se estancan las cosas. Cuando él creyó, él se levantó. Él creyó que estaba sano y él se levantó. Y ahí en el Señor hace el milagro cuando usted cree y hace. Ahora, Dios hace cosas más sobrenaturales. Porque aun cuando la persona esté muerta y no sabe nada, amén, está muerta,
Aún el poder de Dios se manifiesta a través de la fe de otras personas. Entonces, hermanos, Dios quiere moverse en medio de su iglesia. Usted y yo somos los instrumentos de Dios para llevar el evangelio. Usted y yo hemos sido preparados, hemos sido, hermanos, llenos, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Tenemos que empezar, hermanos, a actuar. Primeramente, llevando el evangelio, la palabra de Dios. Y sin duda, sin temor, orar por los enfermos. Echar fuera demonios. Depende mucho del poder del Espíritu Santo en una iglesia. Y yo sé que el Espíritu Santo está aquí, hermanos. Y Dios quiere hacer muchos milagros. Pero muchos milagros no ocurren, ¿saben por qué? Por la duda. Corazones dudosos. Y es ahí donde estancamos los milagros y las señales del Señor. Y sigue siendo el mismo de ayer y hoy. No cambia. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Vamos a colocarnos en nuestros pies y despedir la clase en esta mañana. ¿Cuántos tienen necesidades? Levante su mano. Vamos a orar por la necesidad esta mañana. Créale a Dios. Dios tiene respuesta. Pero también actúe. Amén. Actúe creyéndole a Dios. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, oh Dios. En este momento, Señor, oh Dios, pedimos por las necesidades en esta mañana. Tu iglesia tiene necesidades también, Señor, oh Dios. Nosotros creemos que tú tienes el poder para romper toda ligadura, toda atadura, toda aquella que nos amarra, Señor, oh Dios, aleluya. Tú tienes poder para sanar, Señor, en esta mañana, Señor, oh Dios, aleluya. Tú puedes echar fuera, Señor, los endemoniados, Señor, oh Dios. Tú puedes hacer que el cojo salte, que el paralítico se levante, Señor, oh Dios, aleluya. Porque tú estás aquí presente, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, oh Dios. Ponemos nuestras necesidades en tus manos, Señor, oh Dios, aleluya. Pero también, Señor, ponemos nuestra fe en ti, Señor, oh Dios. Que tú, Señor, vas a hacer la obra en nuestra vida, Señor. Que tú vas a hacer la obra en mi vida, Señor, oh Dios, aleluya. Por aquellos que nos ven, Señor, oh Dios mío, no sé por cuál sea el motivo, la razón por la cual nos están viendo, Señor, oh Dios. Puede ser por una necesidad, Señor, toca su corazón, toca su alma y responde, Señor, a la necesidad de esa persona que en este momento o más adelante nos vea, Señor Dios mío, que hay un Dios poderoso que vive para siempre y que está dispuesto a resolver nuestros problemas y nuestras necesidades, Señor, oh Dios. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor, que nos llena de esperanza, Señor, oh Dios. Nos alienta, Señor, oh Dios, aleluya. Nos ayuda a confiar cada día más en ti, Señor. Gracias, oh Santo Espíritu. Te amamos y te glorificamos, oh Dios. Aleluya. Tú eres maravilloso, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor les bendiga grandemente.